Seguro que alguna vez cuando estéis analizando una oración es tan sumamente extensa, tiene tantos verbos que no sabéis por dónde empezar vuestro análisis. Pues bien, en este vídeo os voy a dar unos pasos que os van a servir para analizar oraciones subordinadas y un truco, que es simplificar la oración. Vamos a verlo. Antes de nada, es importante recordar el concepto de oración subordinada. Se trata de una oración que está dentro de otra y desempeña una función sintáctica dentro de la otra oración. Hasta ahora habíamos visto oraciones simples, como por ejemplo, el chico me quiere, donde todas las funciones sintácticas las desarrollaba un sintagma. En este caso, el chico es el sujeto y su categoría gramatical es la de sintagma nominal. Pero la realidad es que muchas veces las funciones sintácticas las desempeña una oración, como por ejemplo el segundo ejemplo, el que conociste ayer me quiere. Aquí, el que conociste ayer es una oración, dado que tiene un verbo, conociste. El número de verbos nos va a indicar el número de oraciones que hay dentro de una oración. Pero en este caso, el que conociste ayer es una oración subordinada, puesto que desarrolla una función dentro de otra, que es la de sujeto. Es el sujeto de quiere. Pero las oraciones subordinadas no tienen por qué ser por sí mismas una función sintáctica, sino que también pueden ser parte de una función sintáctica, parte de un sintagma. Es el caso del tercer ejemplo. El chico que conociste ayer me quiere. La oración subordinada es que conociste ayer y está complementando a chico, añade información sobre chico. Por tanto, todo ello, el chico que conociste ayer es el sujeto. Y que conociste ayer, dentro de ese sujeto, de ese sintagma, es un complemento del nombre de chico en este caso. Una vez recordado el concepto de oración subordinada, para saber por qué tenemos que simplificar y entender todo esto en profundidad, vamos a ver la diferencia entre dos conceptos: función sintáctica y categoría gramatical. Cuando analizamos y estamos ante un grupo de palabras, siempre ponemos dos informaciones. La primera es el papel sintáctico, la función sintáctica, que en este caso es sujeto, pero también puede ser complemento directo, complemento del nombre, enlace, término, complemento circunstancial, etc. Y la siguiente información que ponemos es la categoría gramatical. En este caso sería sintagma nominal. La categoría gramatical es el tipo de palabra o de grupo de palabras, que son los sintagmas, sintagma nominal, adverbial, preposicional, etc. Pero también, que es lo que más nos interesa, las oraciones, oraciones subordinadas. Bueno, entonces podemos, como son dos cosas completamente distintas, la función sintáctica de la categoría gramatical, podemos tener para una misma función sintáctica distintas categorías gramaticales. Vamos a verlo con un ejemplo. En el caso de un complemento circunstancial de tiempo, que ya sabéis que es aquel que expresa el tiempo en el que ocurre la acción, esto puede tener en la categoría gramatical de sintagma adverbial, por ejemplo, ayer, también de sintagma nominal, el otro día, de sintagma preposicional, hace 5 horas, pero esto es lo que más nos interesa, también de oración subordinada, como por ejemplo cuando tenía 2 años, puesto que todo ello indica lo mismo, el tiempo en el que transcurre la acción. Por tanto, ya visto con un ejemplo de una oración subordinada, tenemos que cuando acabe bachillerato estudiaré medicina. Vemos esto y no tenemos ni idea de dónde empezar. ¿Qué será cuándo? ¿Qué será acabe? Porque hay tantos verbos. ¿Qué hago? Bien, pues lo que hay que hacer es simplificar la oración. Hacer la oración más pequeña. De esta manera será mucho más sencilla de analizar. Podemos simplificar esta oración de la siguiente manera. Entonces estudiaré medicina. Esta simplificación nos aporta dos informaciones. La primera es que nos ayuda a identificar cuál es el verbo principal y cuál es el verbo subordinado y cuál es la oración subordinada. Me explico. Cuando simplificamos, el verbo principal no puede desaparecer, dado que añade la información esencial. Por tanto, el verbo principal va a permanecer cuando simplifiquemos. En cambio, el verbo subordinado va a desaparecer. Por tanto, en el ejemplo ya simplificado, en entonces estudiaré medicina, tenemos que el verbo principal es el que está ahí, que es estudiaré. En cambio, el que ha desaparecido es el de la oración subordinada. Con lo cual, acabe es el verbo de la oración subordinada y la oración subordinada es todo lo que sustituye entonces, es decir, cuando acabe bachillerato. Bien, la siguiente información que nos da es la función sintáctica que tiene la oración subordinada, porque como hemos dicho, el papel sintáctico es independiente de la categoría gramatical, es decir, tanto la oración subordinada como la palabra que
que he utilizado para simplificar la oración y que sustituye a la oración subordinada van a expresar lo mismo. En este caso, el tiempo en el que se da la acción van a tener la misma función sintáctica. Pero si yo veo cuando acabe el bachillerato, no me sale automáticamente pensar que es complemento circunstancial de tiempo. En cambio, si veo entonces, ya sé que es tiempo y que no lo puedo sustituir por otra cosa, como por ejemplo, allí estudiaré medicina, porque cuando acabe el bachillerato indica el tiempo en el que yo estudiaré medicina. Vamos a verlo todo con un ejemplo y ya vamos a ver los pasos que tenemos que seguir. Tenemos el siguiente ejemplo. El alumno, que es mi vecino, ha sacado sobresaliente. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero de todo, buscar los verbos. El número de verbos nos va a indicar el número de oraciones que hay. En este caso he subrayado los verbos con rosa, que son es y ha sacado, que es una forma compuesta. Bien, a continuación vamos a simplificar la oración, hacerla más sencilla. Y como vais a ver, voy a expresar prácticamente lo mismo. El alumno, mi vecino, ha sacado sobresaliente. La simplificación la coloco arriba, únicamente lo que cambie, porque esto lo voy a necesitar para el siguiente paso. El siguiente paso es analizar la oración, pero simplificada, es decir, me olvido de que es mi vecino y pongo mi vecino. Es como si analizara el alumno, mi vecino, ha sacado sobresaliente. De que es mi vecino me voy a olvidar por ahora. Y lo analizo así, como si fuera una oración simple, como si fuera una oración simplificada, como he puesto yo, ¿no? Entonces pongo que todo es una oración principal, que es compleja porque tiene una oración subordinada dentro, que el predicado es ha sacado sobresaliente y el núcleo del predicado es ha sacado porque ya sabéis que el verbo que permanece es el verbo de la oración principal y el sujeto de ha sacado es el alumno, mi vecino, porque mi vecino forma parte del sujeto dado que está complementando alumno. Entonces pongo sujeto sintagma nominal, el determinante, núcleo, alumno y mi vecino sería un complemento del nombre, puesto que añade información de alumno. Y además, por otro lado, sobresaliente sería un complemento directo. Bien, aquí me quedo porque, como ya sabéis, simplificar nos ayuda a identificar el papel de la oración subordinada, el papel sintáctico, la función sintáctica, pero difieren, se distingue de la categoría gramatical. Mi vecino es un sintagma nominal, pero ya sabemos que es mi vecino, es una oración subordinada, puesto que tiene el verbo es. Por tanto, me quedo ahí. Y vamos con el último paso, que es analizar la oración subordinada. Y este análisis lo voy a hacer como si que es mi vecino estuviera fuera de esta oración. O sea, nada tiene que ver. No tiene nada que ver con que el alumno que es mi vecino sea el sujeto para analizar que es mi vecino. Absolutamente nada. Voy a olvidarme de eso. Solo voy a analizar que es mi vecino, buscando el sujeto y el predicado como haría una oración normal. Entonces pongo oración subordinada y ya sabemos que todas las oraciones subordinadas, salvo las que tienen forma no personal, es decir, las que son de infinitivo, participio o gerundio, empiezan por un nexo. Entonces pongo nexo. Y ahora me dispongo a localizar el sujeto. ¿Qué ocurre? Que esta oración es una oración subordinada adjetiva de relativo. Y como ya veíamos, bueno, ya haré otro vídeo de esto para recordarlo, pero ya sabemos que en estas oraciones el nexo, además de ser nexo, tiene una función dentro de la oración subordinada y que equivale al antecedente, que es la palabra que complementa la oración adjetiva. En este caso sería el antecedente el alumno. Entonces, si equivale al alumno, la oración sería el alumno es mi vecino. Y el sujeto, por tanto, es el alumno, es decir, que equivaldría al alumno, pero quedaría muy raro decir el alumno es mi vecino, por tanto, por eso ponemos el que queda mejor, ¿no? Entonces ponemos sujeto que, y lo demás el predicado nominal, el núcleo es y el atributo mi vecino. Vamos a ver otro ejemplo de una oración más complicada, con más verbos, porque ya nos atrevemos a todo. Tenemos este ejemplo, voy a abrazar al que pase cuando acabe el confinamiento. Primer paso, localiza los verbos. En este caso podría decir abrazaré, pero he puesto voy a abrazar porque quiero que recordéis el concepto de perífrasis, que ya sabéis que son dos verbos pero que funcionan como uno porque añadimos al verbo principal que es abrazar, porque lo que indicamos es abrazar, no ir a un sitio, sino abrazar. Y lo de voy a indica un matiz que en este caso es que lo voy a hacer en el futuro. Por tanto, todo ello es un verbo. Tenemos voy a abrazar. El segundo verbo es pase y tenemos un tercero que es acabe.
Eso que nos indica que hay 3 oraciones. Ahora vamos a simplificar para ver eso, cuál es el verbo principal y cuáles los verbos subordinados y luego cómo analizar todo en conjunto. Vamos a verlo. Puedo sustituirlo por voy a abrazar a ese entonces. Bien, entonces esto nos dice que voy a abrazar es el verbo principal, mientras que pase y acabe son verbos subordinados. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es analizar la oración, pero como si estuviese simplificada. Voy a abrazar a ese entonces. Todo ello es una oración principal compleja. Y es un predicado verbal porque el sujeto de voy a abrazar es yo y está omitido. Luego tenemos que el núcleo del predicado, el verbo de esta oración principal es voy a abrazar. Y ahora tenemos que ver las funciones de a ese y entonces. A ese es el complemento directo, puesto que puedo decir que ese fue abrazado por mí, que es la prueba de complemento directo, pasarla pasiva. Además, también puedo sustituir a ese por lo voy a abrazar. Y ahora es importante, y es algo que también lleva a confusión, identificar dónde empieza la oración subordinada. La oración subordinada suele empezar en el nexo que, o en el nexo el que sea, aunque hay una excepción, que son las oraciones adjetivas sustantivadas, que son aquellas las que empiezan por el, que, la, que, los, que, las, que. Y entonces esta oración subordinada empieza por el determinante, por el, que, la, que, etc. Pero si esto se os ha olvidado, pensad en otra cosa. La oración subordinada es todo lo que equivale a ese. Por tanto, todo lo que esté fuera de ese no es la oración subordinada, con lo cual a no forma parte de la oración subordinada. Además, quiero que recordéis que el complemento directo cuando es de persona, cuando el complemento directo es una persona, siempre lleva a. Por ejemplo, no puedo decir vi Pedro, sino vi a Pedro. Por tanto, esa a es algo que es el complemento directo, no de la oración subordinada en sí. Lo requiere el complemento directo. Con lo cual, la oración subordinada está fuera de esa a. Por tanto, tengo que poner que el complemento directo es un sintagma preposicional, puesto que empieza por a. Y que la a es el enlace y ese sería el término. Aquí me paro. Luego, el complemento circunstancial de tiempo es entonces, ¿no? Porque indica el tiempo en el que se da la acción de voy a abrazar. Me paro aquí también. Y por último, voy a ir con el último paso. Analizar la oración subordinada. Pongo que son oraciones subordinadas las dos y luego que tiene un nexo, que es que, lo pongo aquí arriba, no importa mucho el lugar donde lo pongas, pero sí que lo tienes que indicar. Y luego voy a analizar normalmente como si fuera una oración completamente normal, fuera de aquí, el sujeto y el predicado. Tenemos al que pase. Bien, recordemos que como es una oración adjetiva, sustantivada en este caso, el nexo tiene una función también dentro de la oración subordinada. Y esa función, en este caso, es la de sujeto, porque equivaldría, por ejemplo, a chico, ¿no? Sabemos que es una persona, el que pase es una persona, chico, hombre, etc. Entonces, el hombre pase. ¿Quién pasa? El hombre. Los hombres pasan. Por tanto, el hombre, sujeto. Y como no ponemos el hombre, sino el que, pues sujeto el que. Sería un sintagma nominal, el determinante y que el núcleo del sintagma. Y luego, pues pase, predicado, núcleo. Bien, y ahora, cuando acabe el confinamiento, oración subordinada a todo ello, cuando es el nexo, y luego tenemos que el confinamiento acabe, ¿no? Pues el confinamiento es el sujeto, porque si lo cambio el verbo a plural para identificar el sujeto, pues decimos acaben los confinamientos. Lo que cambia es el sujeto, con lo cual el confinamiento es sujeto y acabe el predicado. Bueno, espero que os haya resultado de utilidad este vídeo y nos vemos en el siguiente.